Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Sin duda, Yuri, el tránsito al socialismo en el marco de un mundo donde el sistema imperialista occidental, con los Estados Unidos a la cabeza, ha tenido una hegemonía fuerte, es muy difícil. Y es más difícil aún en las proximidades del imperio, en el Caribe considerado frontera imperial. En esas condiciones que le ha tocado el tema a Cuba. Y en nuestra América, que ellos consideran su patrio trasero. Pero de todas maneras surge la pregunta, el rumbo socialista en las condiciones actuales, el modelo de transición actual, a partir de lo que está pasando. A ver, Narciso, en primer lugar, yo creo que habría que dar una pincelada rápido acerca de cuáles son las características que tiene hoy día la crisis cubana. A nivel económico, aunque el problema no se reduce a la economía, como consecuencia de todo lo que expliqué antes. En primer lugar, hay una crisis de crecimiento. La economía cubana hoy día tiene, el Producto Interno Bruto tiene 10 puntos por debajo de lo que tuvo en el año 2019. Se puede apreciar ahí que hay una situación de estancamiento, pero lo más complicado de esto no solamente es que la economía no ha crecido, sino que la economía cubana, por una cantidad de razones que no pudiera yo explicar aquí en detalle, por razones de tiempo, ha perdido en estos momentos su capacidad de crecimiento. La capacidad de crecimiento de la economía cubana está hoy día muy afectada. Por lo tanto, la recuperación no es fácil. De ahí que se demanden importantes cambios estructurales. Hay una segunda dimensión de la crisis, que es la crisis macroeconómica. Quiere decir, hay una situación en los indicadores de los balances macroeconómicos muy complicado hoy día en Cuba, cuya expresión más clara es una inflación muy fuerte que afecta a la inmensa mayoría de la población. Los principales ingresos en Cuba son salarios y jubilaciones. Y los salarios y las jubilaciones, hoy día en Cuba, el nivel que tienen no es suficiente para poder pagar los precios que tienen los bienes fundamentales en los mercados que operan en el país. Por un lado están los mercados oficiales, donde los precios son regulados y son más asequibles, pero donde hay una seria situación de escasez. Y luego están los mercados libres, vamos a decir, que se han abierto con una participación importante del emergente sector privado, donde los niveles de abastecimiento son mucho mayores, pero los precios están muy por encima de la capacidad de compra que tiene la población. Esa es una situación fundamental que tiene impactos sociales muy grandes. Ahí tienen que ver variantes como el déficit presupuestario y otros, digamos, que los economistas entienden que tienen que ver con la situación macroeconómica del país. Plantea un desafío serio para la transformación que hay que atender. Y en tercer lugar, hay crisis de carácter sectorial. Por ejemplo, la generación de energía está en una situación muy complicada por dos razones. En primer lugar, por insuficiente disponibilidad de combustible. Cuba produce una parte del petróleo que consume, pero por debajo de la tercera parte de lo que necesita. Quiere decir, se depende mucho de importaciones de combustible que hoy día son bastante difíciles de conseguir y conseguir a tiempo, etc. Ese es uno de los factores. Y el otro es que las grandes termoeléctricas del país, porque la generación de electricidad en Cuba está basada fundamentalmente en operaciones de plantas termoeléctricas, han estado muchísimos años sin los mantenimientos necesarios y por lo tanto están constantemente bajo procesos de interrupción de la generación eléctrica por roturas que se dan en los diferentes partes de estas plantas. Por otro lado, otra crisis sectorial es la crisis en la producción de alimentos. El último año donde creció la producción de alimentos en Cuba fue el año 2018. De entonces a la fecha, todos los rubros, o casi todos los rubros importantes de alimentos en producción nacional han venido cayendo, y esto da lugar a una insuficiente abastecimiento de alimentos para el conjunto de la población cubana. Y así pudiera añadir yo otros sectores también que están en situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, ha habido una desindustrialización en el país. La industria más importante, por decisiones que se tomaron en los 90, que respondían a ciertas condiciones, la industria más importante histórica del país, que es la industria azucarera, ha caído dramáticamente. Hoy día se produce como la 10ª parte de lo que se producía en las grandes zafras cubanas del pasado. Todo esto da lugar a una situación económica muy difícil, insisto, con fuertes impactos sociales. La pobreza en el país ha aumentado. Lo que llaman sectores vulnerables hoy día son notables en el país.
y obviamente toda la dinámica de la sociedad está bajo estos efectos. Esto es lo que hay. Entonces, frente a esa situación, y el bloqueo económico, por supuesto, haciendo todo el daño que puede y sacando provecho de la situación que tiene el país, buscando objetivos de carácter político. Ese es el panorama. Esto obliga a una reacción, a una respuesta, obliga a tratar de superar esta situación en las condiciones del país. Entendiendo que el bloqueo no depende de la decisión cubana. Exactamente, el bloqueo, lo que hace Cuba respecto al bloqueo, y muchos amigos en el mundo y muchos países, que la inmensa mayoría de los países del mundo, como se demuestra en las Naciones Unidas, es condenar al bloqueo, es reclamarle a Estados Unidos que levante el bloqueo, pero la decisión es una decisión de la política norteamericana. Y hasta el día de hoy, lejos de responder a ese reclamo cubano internacional, lo que han hecho es reforzar el bloqueo. El actual, porque no es embajador, no le han dado esa categoría, no Cuba, sino los Estados Unidos, de los Estados Unidos en Cuba, ha declarado de manera clara: la política va a ser una política dura, quiere decir más dura de la que ha sido. Eso es lo que declaran oficialmente los documentos, las últimas medidas aprobadas y los representantes de la política norteamericana. Que, por cierto, debo decir algo, es una cosa curiosa, porque un día declaran de manera absolutamente diáfana que va a ser una política dura, y después dicen que no, que el bloqueo no tiene realmente mucha incidencia sobre Cuba, que son las deficiencias internas lo que explica la situación. Entonces, es como si alguien te aprieta el cuello, y cuando te estás asfixiando y tú jadeas, dicen: mire, ya es tan incapaz que ni respirar puede. Cuando en realidad la condicionante de la presión es uno de los factores que explican los problemas que tú tienes. Lo cual no quiere decir que no existan serias insuficiencias internas que deben ser superadas. Yo siempre digo que la verdad es el todo, porque hay una tendencia desde fuera a decir el bloqueo no tiene, los que adversan a la Revolución Cubana, el bloqueo no tiene implicaciones reales, son problemas de incapacidades internas. Y hay gente que desde dentro dice: incapacidades internas no hay, el problema es el bloqueo. Ambas afirmaciones, en mi opinión, son incompletas. Es una combinación de todos estos factores, más las dificultades de la economía internacional, lo que dan lugar a una situación económica tan compleja en Cuba. La respuesta es qué hacer. Entonces, en esa transformación, en mi opinión, todo lo que estoy diciendo lo digo con mucha humildad porque son temas muy complejos, pero hemos construido, digamos, ciertas convicciones sobre la base de análisis, explicaciones, fundamentaciones. En mi opinión, es necesario cambiar la lógica del modelo de funcionamiento de la economía cubana, que no quiere decir de ninguna manera una renuncia al socialismo, pero quiere decir replantearse en las actuales condiciones qué entender por socialismo, que en mi opinión es la eliminación de la hegemonía del capital y la prevalencia de un Estado que responda a los intereses de toda la sociedad, pero dentro de una economía más dinámica. Y visto como proceso, como claro, transición. Exactamente, y en una economía más dinámica con diferentes sectores, incluido un sector de pequeñas y medianas empresas privadas bajo regulaciones del Estado y un aparato empresarial del Estado que creo yo que debe continuar siendo el sector hegemónico de la economía, pero que funcione bajo condiciones de eficiencia económica, porque hoy el aparato económico del Estado tiene altos niveles de ineficiencia, entre otras cosas porque opera bajo reglas que le impiden funcionar adecuadamente como empresa. Entonces yo te diría que esa sería la transformación, es una transformación integral, pero es un tanto convertir lo estatal en más social, con control social, con autonomía. Yo siempre digo que lo que es socialista o capitalista no son las empresas, es el sistema que las engloba a todos. En Cuba hay empresas, pequeñas y medianas empresas privadas, y hay empresas estatales. Todas son empresas y las empresas tienen como objetivo producir y producir con eficiencia y rentabilidad. El que le establece un marco regulatorio que trata de producir dinámica de redistribución de la riqueza y atender los intereses populares y sociales es el Estado. Claro. Y todas deben funcionar dentro de un sistema único, pero las empresas son empresas. Hoy día las empresas estatales están bajo un régimen de centralización y de planificación burocrática que le impide que operen adecuadamente como empresas. Se dice siempre, la ineficiencia se explica por escasez de recursos. Obvio que hay escasez de recursos, pero ese no es el único factor de ineficiencia.
la autonomía empresarial imprescindible para poder, por ejemplo, para regular sus costos, para poder establecer... Para competir en el mercado. Para competir en el mercado es fundamental, y las empresas están sometidas a decisiones que van más allá de su propia lógica empresarial. Entonces, para decirlo rápido, yo creo que la reforma económica, que debe ser integral, con esta orientación socialista que hemos hablado de manera clara, tiene que integrarlo todo, los mercados regulados, etcétera, incluido un mercado monetario, y una transformación de la planificación, de una planificación burocrática a una planificación estratégica, a una planificación financiera. Existe experiencia y mecanismos para hacer eso, pero los dos corazones fundamentales de la transformación, de la reforma, deben ser, por un lado, la reforma de la empresa estatal para crearles condiciones que le permita ser eficiente, no para que deje de ser pública, sino para que deje de ser ineficiente. Y por otro lado, una transformación profunda del subsistema de producción agropecuario del país, que constituye la prioridad número uno, porque estamos hablando de la alimentación, y que funciona bajo condiciones actualmente que son inadecuadas para poder devolverle un dinamismo que genere una mayor cantidad de producción y de rendimiento por hectáreas. Y eso supone una transformación profunda de ese sector. Se han tomado muchas medidas para favorecer el agro. Si tú las identificas, cada una de ellas pueden ser razonables y lógicas, medida a medida. Pero lo que necesita la agricultura no es un conjunto de medidas, sino es una reconceptualización de toda la operación económica que implica producción, comercialización, etcétera, del sector agropecuario. Estos serían dos corazones fundamentales, pero también hay otra cantidad de dimensiones que tienen que ver con la política fiscal, la política inversionista, la política monetaria, las relaciones entre los diferentes actores económicos, el carácter de la planificación, las regulaciones del mercado, como correspondería a un Estado socialista, por supuesto, etcétera, ¿no? Quiere decir, es un problema integral y global que debe atender todas estas dimensiones. Bien, para entonces entrar en lo que puede ser el momento mundial, un mundo cambiante, un sistema imperialista en decadencia, Estados Unidos como potencia hegemónica en declive. ¿Qué oportunidad brinda esto? A partir del surgimiento de potencias emergentes, de la constitución de los BRIC, del desarrollo de los movimientos pro autodeterminación en múltiples países, es decir, de la ruptura o superación progresiva del mundo unipolar bajo la hegemonía de Estados Unidos. No está configurado un nuevo orden mundial, pero puede ser previsible un nuevo orden mundial. ¿Cómo puede aprovechar Cuba y Cuba en relación con nuestra América ese momento, ese chance, esa oportunidad? Bueno, yo creo que obviamente el cambio en las condiciones internacionales y el tránsito ya hoy bastante asumido, digamos, internacionalmente, del mundo unipolar a un mundo multipolar, que por supuesto está haciendo un cambio traumático, difícil, con marcha y contramarcha, etcétera, pero que va avanzando, sobre todo por la manera en que se ha desarrollado el conflicto en Ucrania y en la manera en que ha avanzado también la extraordinaria influencia china y fundamentalmente la rearticulación de un nuevo bloque de países, así identificado como BRICS, pero que cada vez tiene mayores incorporaciones y que da cuenta de una parte muy importante de la economía mundial. Obviamente eso hace avanzar el mundo hacia una situación muy diferente a la que había tenido hasta hace algunos años. Debo decir lo siguiente, a ver si esto se entiende. La hegemonía de los Estados Unidos en el mundo había estado basada fundamentalmente en su hegemonía industrial, en su hegemonía tecnológica, en su hegemonía financiera y en su hegemonía militar. Y estos factores, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, dieron lugar a una única potencia de carácter global que conducía y establecía a partir de sus propios intereses y también de sus contradicciones la dinámica internacional. Y eso es lo que está bajo cuestionamiento, porque en ese periodo pasaron muchas cosas. Pero, por ejemplo, China creció de manera sorprendente, sólida y constante, y se ha convertido en una superpotencia económica mundial, planteando una seria competencia a los Estados Unidos. Rusia se ha
ha desarrollado una capacidad militar extraordinariamente fuerte que también le plantea un desafío a los poderes internacionales sobre la base de una capacidad muy importante de respuesta militar y sobre todo de carácter nuclear, y el hecho de disponer de una cohetería hipersónica que es absolutamente indetectable, digamos, imparable por otras fuerzas de defensa, lo cual le da también una capacidad de promover sus intereses con ese expediente, digamos, militar detrás. Quiere decir que de los factores de dominación de los Estados Unidos, hoy día hay algunos que se mantienen y otros que están completamente quebrados. Los Estados Unidos no tienen la hegemonía industrial por una cantidad de procesos que tuvieron que ver con la globalización. Por eso tiene que ver con la lógica de la política de la administración Trump de tratar de hacer regresar las industrias de los Estados Unidos. No tienen necesariamente hoy día, aunque juegan un factor importante, la total supremacía tecnológica. La tecnología china avanza con una velocidad extraordinaria que se puede demostrar de muchas maneras, y contienen manteniendo su hegemonía de dos factores: el financiero por el predominio del dólar y el militar con un dispositivo a nivel global de más de 750, aproximadamente 750 bases militares. Tratan de recuperar los dos factores donde perdieron hegemonía y de impedir perder los otros dos que le quedan. De ahí la defensa tremenda que está haciendo Trump del dólar, amenazando con sanciones a los países que puedan plantearse una alternativa al sistema financiero de base en el dólar, que es el que existe de Bretton Woods, y también un reforzamiento del dispositivo militar, incluso en el hemisferio occidental, y en la propia América Latina, donde la influencia china económica crece, y también ciertas alianzas de Rusia, etcétera, han tratado de responder eso reforzando el expediente militar. Hasta allá en la Patagonia, ahora con el gobierno de Milei, han puesto nuevas bases militares, y la dinámica y la actividad del Comando Sur y todo esto, ¿no? Y también tratando de recuperar la fuerza económica. Pero ese mundo está bajo cuestionamiento. Los BRICS crecen y abren nuevas oportunidades, porque hay una coincidencia de intereses entre una cantidad de países que se sienten con suficiente fuerza para golpear un tablero en el cual sus intereses han sido preteridos históricamente. ¿Cómo Cuba se coloca en ese escenario? Esa es una cuestión de la cual yo creo que también es importante hablar. Bien, bueno, el tiempo nos presiona. Tenemos que concluir. Y vamos a concluir con una canción de Silvio Rodríguez. La era está partiendo un corazón. Pariendo un corazón. Pariendo un corazón. La era está pariendo un corazón. Con esto nos despedimos. Bueno, Yuli, muy agradecido de tu participación en este esfuerzo. Creo que ayuda a comprender mucho la realidad cubana desde una óptica de defensa de la estrategia del proceso revolucionario cubano, de su condición de revolución, de sus metas futuras socialistas, y al mismo tiempo tratando de dar respuesta a problemas que son extraordinariamente urgentes. Una palabra, Narciso, para agradecerte la invitación y cerrar con la siguiente idea. A pesar de que efectivamente se abren ciertos espacios para la nueva, que le dan oportunidades de inserción a Cuba, esa inserción solo podrá ser posible si Cuba es capaz de desarrollar una economía con eficiencia, porque de lo contrario, ni siquiera en esos nuevos espacios va a haber la posibilidad de avanzar como se pudiera. De ahí una razón más para la necesidad de transformaciones profundas a nivel de la economía y también a nivel de lo que debe ser una sociedad todavía más participativa y más democrática en el país, porque por ahí también pasan parte de los desafíos que tenemos. Bien, un obsequio. El libro más reciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Narciso. Y muchas gracias. Voy a utilizar tu vía para hacerle llegar uno a Omar Córdoba mucho y gusto. Otro a Luis Suárez Salazar. Mucho gusto. Dos amigos y hermanos se los Muy bien. En tu nombre, bueno, personalmente. Gracias, Narciso. Nos despedimos con Silvio. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
vida dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.